no tenía otra opción, ¿vale? Necesitaba, ya te digo, mucha facturación, mucho más de lo que necesita una persona normal con su familia para vivir en un mes. Cuando tú estás en esta situación de sobreestrés, ¿no? Puedes llegar al punto de sufrir un burnout. Lo que te lleva es a la pérdida de propósito. Cuando tú pierdes el propósito, pues básicamente te quemas. Bueno, no está mal esta vista para empezar, ¿no? Mira dónde estoy. Estoy en mi pueblo. Esto es Sos del Rey Católico, que no sé si lo conocerás, me voy a meter en la acera. No sé si lo conocerás, pero es el pueblo en el que yo veraneo habitualmente. Es un pueblo de Zaragoza, de donde soy y de donde estoy muy contento siempre que estoy aquí. Hoy vengo a contarte un pequeño update de mi vida, de lo que estoy haciendo y de por qué ha cambiado un poco mi vida en los últimos 2 meses, te diría. Tú me conoces principalmente por Versátil, es probable que lleves más tiempo conmigo y que me conozcas también de mi etapa de It's Logic, que es la empresa que fundé en 2018 y quebré en 2023, que hizo que bueno, asumiera una deuda a nivel personal muy grande y que esto hiciera que me viera obligado, digamos, a elevar el ritmo de trabajo y la eficiencia del mismo, porque necesitaba hacer mucha pasta, ¿vale? La mala suerte es que no era para gastármela, sino para pagar una deuda que evidentemente me comía mucho. Yo empiezo a ser freelance, pues eso, ahora 2 años más o menos. Empiezo a decir a todo que sí, ¿vale? A coger todos los proyectos posibles. Me daba un poco igual cualquier cosa que yo supiera hacer, evidentemente, pero me daba un poco igual en qué área del marketing meterme. No tenía otra opción, ¿vale? Necesitaba, ya te digo, mucha facturación, mucho más de lo que necesita una persona normal con su familia para vivir en un mes. Y bueno, no tenía otra opción, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tú te ves en esa situación, o sea, que lo único que haces es ganar dinero por necesidad. Quiero decir, tú no estás construyendo nada, no estás trabajando por un propósito, digamos, no estás haciendo, bueno, pues todo lo que tienes que hacer como profesional para que una exigencia alta de trabajo, digamos, no te coma por dentro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que acabas trabajando por exceso y encima teniendo esa sensación de exceso, ¿no? De decir, oye, es que no puedo más. Yo recuerdo el año pasado, haciendo yo, claro, como autónomo, me gusta contar las horas que dedico a cada proyecto que asumo, ¿no? Y me salía una media trabajada semanal de 57 horas. Que según en que, o sea, no es más de lo que trabajé para It's Logic, para mi empresa en su momento, yo creo, pero sí que es verdad que 57 horas dedicadas semanalmente de media a proyectos que no son tuyos encima, sino a apagar fuegos de otros, es duro, ¿vale? Es, diría, difícil de llevar a cabo y difícil de tratar con ello, digamos. Entonces, cuando tú estás en esta situación de sobreestrés, ¿no? Puedes llegar al punto de sufrir un burnout. Si no sabes lo que es un burnout, me alegro por un lado, pero por otro lado un burnout es algo así como haberte sometido a un estrés tan alto que tu cerebro deja de funcionar, digamos, deja de funcionar en los términos que a ti te gusta que funcione, ¿no? A nivel de creatividad, a nivel de optimización de tu tiempo, a nivel, bueno, a todos esos niveles que hacen que tú como profesional brilles, en cierto modo, ¿no? O sea, mejor y por tanto la gente te contrate y tal. Vale, yo he sufrido esto. He sufrido esto ahora, ya te digo, 2-3 meses, aproximadamente en marzo. Estoy grabando esto, hoy es 27 o por ahí, 26 de junio. Pues ahora sí, marzo, inicios de abril, por ahí. Lo que te decía, yo tenía el problema de que tenía demasiados clientes a la vez, ¿vale? Con problemas diferentes, con casuísticas diferentes. Es decir, yo tenía lo que se llama multiproyecto. Este multiproyecto lo que te lleva es a la pérdida de propósito. Cuando tú pierdes el propósito, pues básicamente te quemas. Te quemas porque lo que estás haciendo pues no te gusta, no necesariamente porque el hecho en sí de lo que estás haciendo no te guste, sino porque no ves progreso, ¿vale? Lo único que sientes es, bueno, que estás cambiando tiempo por dinero de una forma un poco piloto automático, y a los que tenemos ese fuego interno o esa necesidad de crear cosas,
esto nos quema, ¿vale? Es así. Se une con el problema inicial, ¿eh? Te digo que todo esto viene muy relacionado con que yo he trabajado demasiadas horas durante un tiempo demasiado prolongado, por necesidad, ya te lo digo, y hoy, por suerte, pues ya no tengo tanta necesidad como sí que tenía hace un par de años, ¿no? Como llego a ese problema de burnout, digamos, me doy cuenta de que tengo que cambiar algo, ¿vale? No podía seguir con esta agenda multiproyecto, tenía que encontrar un proyecto un poquito más grande en el cual poder dedicar más horas y por tanto pues que se convirtiera en mi actividad principal, ¿no? En la cual me desarrolle. Es decir, entrar a trabajar en alguna empresa o asociarme con alguien, ¿no? Con esto yo empiezo a tener, dejé varios clientes y me pongo a tener cafés con gente. No necesariamente por un tema de ofrecerme, porque la realidad es que no lo enfoqué así, sino más a modo consejo, ¿no? De decir, oye, tío, estoy en esta situación, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué opinas? ¿Qué crees que puedo hacer? Un poco porque yo estaba realmente bloqueado, ¿no? Con este tema. Y bueno, con esas aparecen dos oportunidades en mi vida, dos personas con las que me tomo un café. Bueno, un café con otro voy a comer, da igual eso. Me ofrecen, me dan la posibilidad de decir, oye, yo tengo esta necesidad de un perfil como el tuyo, creo que tiene sentido que te unas y te lo quiero ofrecer. Y yo recibo pues dos propuestas, muy interesantes ambas, pero totalmente diferentes, ¿vale? Una en una posición más de agencia, más de director de cuenta, más parecido a lo que hacía ahora, pero más centrado, digamos, en un solo cliente, que era un poco lo que yo quería, y luego otra posición como CMO, ¿vale? Algo más general, un proyecto muy bonito, muy ambicioso, pero del cual yo no tenía ni puñetera idea, ¿vale? Con ese ya te voy diciendo por dónde van los tiros. Me llegan esas dos propuestas y después de decidir, hablar, de pensar, de que unos tiraban más que otros, pues decido unirme a ese proyecto. Ese proyecto se llama Formación Ninja, no sé si lo conocerás. Si no vienes del mundo posiciones como yo, es probable que no tengas ni idea de lo que es, ¿vale? Pues yo no sabía lo que era, más allá de que conocía al CEO y con David, en este caso, pues ya nos conocíamos personalmente, ¿no? Pero no tenía ni idea de ese sector. Me llega esa oportunidad, y aquí voy a dar la vuelta porque entro al sol y hace mucho calor. El caso que me llega esa oportunidad y decido aceptar. Cuando tú estás en esta situación, quizá lo que necesitas es estar rodeado de gente que te apoye en las cosas que quieres hacer, que confíe en ti, ¿no? Cuando estás en la situación en la que yo estaba, yo tenía una crisis de confianza alta y David vino y confió en mí. Entonces decidí aceptar, me he unido, llevo un mes más o menos trabajando en Ninja como CMO. Estoy encantado, o sea, reconozco, no sé si verá esto David, de hecho me da un poco igual, pero de hecho no creo porque esto es privado para vosotros, pero si lo viera estoy muy contento, ¿vale? Ahora creo que he recuperado ese punto de energía, de querer hacer cosas que había perdido. Y era algo necesario en mi vida. ¿Significa que he dejado de ser freelance? No. Sigo teniendo algunos clientes de consultoría porque me ayuda a ver realidades diferentes y a recibir otros inputs, y esto es algo que no quiero quitarme. Son clientes evidentemente que no me piden mucho pan a la hora de horas, ¿no? De cambiar servicios por tiempo, sino que simplemente buscan consejo en cosas que yo he tocado, ¿no? Que esto es algo habitual que me pasa, no muchísimo evidentemente, pero sí me pasa, ¿no? Que hay gente que está pasando por la misma situación que yo pasé en su día, que están haciendo cosas que yo hice en su día como emprendedor, o que a día de hoy tienen casuísticas a nivel de marca que yo puedo resolver o puedo ayudar a resolver, ¿no? Ese tipo de clientes los mantengo. También versátil, por supuesto. Va a cambiar un poco el rollo porque en Versátil hasta ahora estaba todo muy centrado en e-commerce, ¿vale? Un poco por inercia, porque yo venía de ahí, muchos de mis clientes eran de ahí y a mí me gustan mucho las marcas, entonces digamos que el e-commerce es como una parte muy evidente de esto. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy yo no tengo tanto input, ¿no? Ya no trato tanto con e-commerce más allá de los de las consultorías y creo que, debo ampliar el scope. Esto significa que voy
voy a ampliar la forma de afrontarlo, ¿vale? Como a día de hoy estoy muy centrado en e-commerce, todos los case studies y todo eso, todas las marcas que analizo van muy centradas en e-commerce. ¿Qué ocurre? Que, bueno, Versátil se llama Versátil porque yo precisamente soy una persona que tiene muchas inquietudes por muchas cosas, no necesariamente solo e-commerce, ¿vale? O solo la parte de marketing dentro de e-commerce. Entonces, esto lo que va a hacer es que voy a hablar de más cosas. No significa que vaya a dejar de hablar de e-commerce, ¿vale? Porque al final la cabra tira al monte, pero voy a hablar de más cosas. Ejemplos, la semana que viene subiré un case study, si todo va bien, sobre Heretics, la empresa de eSports que tiene mucho más que producto, aunque sean también un e-commerce. Heretics es un monstruo del marketing, son cracks, y entrevisto a Alex, su CMO, con el cual tengo relación, y va a salir una entrevista espectacular, porque lo que cuenta, primero es súper desconocido y segundo está realmente guapo, como si no conoces todo eso te descubre un montón de cosas y muchas cosas son aplicables a otros sectores que son la hostia, ¿no? Y luego otro ejemplo es que en estos días que he estado aquí en el pueblo dándole vueltas un poco a qué más cosas podía hacer yo para bueno, pues captar nuevos suscriptores, en definitiva darle un poco de viabilidad económica, ¿no? a Versátil, porque al final me lleva muchas horas y tiene que funcionar, tengo que facturar ahí, ¿no? Porque si no, esto no es ninguna ONG, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones hay aquí? Pues por ejemplo lo que he estado escribiendo estos días, que es, hay algo que yo hago muy bien, que quizás no es tan glamuroso, pero que es súper útil, que es encontrar buenos proveedores en China. He escrito un curso cojonudo, creo, sobre todo lo que tienes que saber para producir en China, las preguntas que tienes que hacerle a tu proveedor, cómo tienes que fiarte o no fiarte de un fabricante. De verdad, lo tengo escrito ya, o sea, solo lo tengo que grabar y meterlo en la plataforma. Considero que es espectacular. Y lo digo en serio, o sea, lo digo orgulloso porque es que lo he enseñado y tal, y queda tan claro que parece fácil, ¿no? el producir, pero queda realmente claro y está guay. Quiero hacer más cosas de esas. O sea, tengo muchas cosas en las que puedo profundizar a la hora de montar una marca y esta es una de ellas. La fabricación es fundamental, ¿no? En un e-commerce o en cualquier marca que venda producto físico. Yo me he pegado mucho con esto. He aprendido muchísimo con esto. He fabricado muchos miles de unidades. He destinado cientos de miles de euros. Yo no diría que soy un experto en esto, pero tengo mucha experiencia, mucha. Y bueno, pues eso es uno de los ejemplos de cosas que voy a hacer a partir de ahora, ¿no? No centrarme solo en e-commerce, sino en Versátil, en crear o en ayudar a toda mi gente, a todos los que estáis viendo esto, a ser versátiles, a ser personas que puedan sacarse las castañas del fuego en prácticamente cualquier contexto y que lo sepáis hacer, tío. Entonces, nada, pues en eso estoy, contarte que estoy muy contento, que van a pasar cosas, que nada, que estoy en un sitio maravilloso, te vuelvo a enseñar, estoy aquí en el pueblo, vamos a cerrar con la vista esta del inicio, a ver si no me atropellan, pero nada, que estoy muy contento, que van a pasar cosas, que quédate por aquí, si no estás suscrito que te suscribas y si quieres mándame un email, mi correo es hola@versatilhq.com, mándame un correo con tus impresiones, no sé, cuéntame algo que te apetece que yo cuente, alguna formación que te apetecería especialmente y que quizás no se me ha pasado por la cabeza, pero te la puedo hacer, cuéntame, ¿vale? Y nada, te mando un abrazo grande, chao.